Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. Recientemente tuve el honor y el agrado de poder dialogar en vivo junto a mi querido amigo Pablo Caruso. En dicha exposición, el psicólogo católico se expresó respecto a una sociedad tan violenta. En ese sentido, se pudo abordar temas trascendentales que iban desde el lamentable caso de Lucio Dupuy, como lo que sucedió con el famoso caso judicial de los rugbyers. En este caso específico, corresponde compartir el análisis que se realiza en torno a la violencia intrafamiliar a partir del caso de Lucio Dupuy, donde la propia madre junto a su novia son las que le dan fin a la vida de este pobre niño de 5 años. Es importante entender que no se realiza un perfil psicológico en particular de cada una de las mujeres, sino de aquellas mujeres que en términos generales deciden tomarse para sí la vida de su propio hijo. Sin más dilaciones, el sentido de este video es que cada uno puede desde su casa tener las herramientas para comprender qué sucede en una sociedad donde la vida de los niños es puesta como un objeto a disposición. Sin más, muchísimas gracias. Buenas noches, Horacio, Ale, muchas gracias de nuevo por la invitación. Es un tema muy complicado, es un tema muy complejo. Hoy en día creo que lo que más se está viendo, yo no tengo ni tele, no sigo la televisión, pero obviamente estoy al tanto de las noticias, sobre todo el caso número 2 que vos planteabas en el feed de la publicación, que es el de los, entre comillas, rugbyers, ¿no? La violencia está catalogada por definición como la utilización de la fuerza física o el poder para autoinfligirse o para ejercer un acto contra los demás. Estoy completamente de acuerdo que la violencia no es solamente el acto físico, tenemos distintos tipos de violencia: violencia física, violencia verbal, violencia social, violencia interpersonal, violencia de masas, violencia económica, violencia sexual, etcétera. Si se toman el trabajo de buscar en Google, por ejemplo, violencia, automáticamente lo que aparece es violencia de género. Yo no estoy de acuerdo con esto. Para mí la violencia es general, no tiene un género, no hay una violencia contra el hombre, contra la violencia es en sí misma, es violencia, ¿no? Por lo tanto, no haría esa distinción. Ahí viene la parte más ideológica del asunto. ¿Cómo se aborda esto? Bueno, hay múltiples formas de abordaje. Lo que primero hay que distinguir es qué tipo de violencia se ha aplicado. En este caso de Renzo y de Lucio, lamentablemente estos niños han sufrido no solamente una violencia física, en la autopsia ha aparecido, ¿no? Los golpes de larga data que venían, las torturas, tanto a manos de parejas homosexuales como de la heterosexual, en el caso de Renzo. Pero esto, si los niños hubiesen seguido vivos, hubiese sido irreversible el trauma que hubiesen tenido, ¿no? Eso por un lado, yendo desde la positiva. Es contrafáctico, obviamente, porque acá ya los niños no están más en el plano terrenal. Ya por 1951 el padre Kentenich iba a decir, el padre José Kentenich, iba a hablar de que la modernidad estaba matando al hombre, ¿no? Iba a arrojar dos conceptos: la atrofia y la mutilación. Él lo iba a decir que, ya en 1950, ¿no?, que el hombre estaba mutilado y atrofiado, tenía el corazón completamente atrofiado y estaba mutilado en sus capacidades. Y él hablaba de un pensamiento mecánico, un pensamiento mecanicista, lo contrario de un pensamiento orgánico, es decir, el que separa, el que divide, el que no es totalizante. Y ya para esa época decía que el hombre estaba enfermo, ¿no?, que tenía el corazón muy endurecido. ¿Y por qué traigo esto? Porque él va a mencionar la ley de transmisión de los afectos, es decir, la vinculación que uno tiene con Dios. Y voy a traer el trascendental porque me parece clave, y en los tres casos que vos traes, Horacio, acá hay una ausencia por completo, si no, no se entiende cómo se puede infringir este daño, ¿no?, a un otro, ya sea a estos dos niños o a el caso de Fernando, que fue un caso de masas, que obviamente entra dentro de la categoría de violencia, obviamente porque hay una muerte, pero tiene otros condimentos. Bueno, yo creo que este trascendental está, la noción de la trascendencia está completamente anulada. Y ahí es donde yo incluyo la ley de transmisión de los afectos que habla el padre Kentenich. ¿Qué va a decir él? Bueno, la primera vinculación que tenemos con la causa primera, es decir, con Dios, después se va a pasar a las causas segundas por los padres o los cuidadores primarios. Entonces, si estos padres de estas personas que han llevado a cabo estos actos, ¿no?, llevando hasta la muerte, en este caso, a estos dos niños y al adolescente, adulto joven de Fernando, si hubiese habido una buena
solidez, una base en cuanto a la noción de la trascendencia y la noción de el amor, que es justamente lo contrario a la violencia y al miedo, obviamente, esto no hubiese ocurrido porque ni siquiera en la mente de la persona existiría la idea de llevar a cabo la consecución de ese acto. O sea, no habría posibilidad. ¿Por qué? Porque se genera una objetivación del otro, es decir, el otro que tengo delante mío en realidad no es un otro porque yo tengo la potestad de hacer con ese otro lo que yo quiero. Y ahí entra, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo. Lo digo con estos eufemismos para que no volteen el video, no te lo bajen. O sea, yo puedo hacer lo que quiero con ese otro que está intraútero, también puedo hacer lo que quiero con ese que está afuera, porque en realidad es como una suerte de posesión mía, o andás a ver qué. Pero todo esto, yo he escuchado muchos análisis, y no voy a juzgar el análisis de nadie, ¿no? Pero muchas veces estaban hablando, no, porque las clases sociales, sí, es una variable a considerar, pero la clase social, sea alta o baja, no lleva a el acto de masacrar a un otro, porque si no, todos los que tengan la clase social A o B estarían masacrando a otros. Es decir, hay un punto de quiebre que tiene que ver con la psique de la persona. O sea, ese punto de quiebre, en un análisis psicológico integral, hay que ver qué es lo que se le juega a esa persona para generar dicho acto, y hay que ver si tiene sentimiento de culpa, si no tiene sentimiento de culpa, si fue un impulso irrefrenable, si fue una proyección de sus propias sombras en el otro, pero así todo, con todo eso, hay que tener un punto de quiebre donde se pasa al acto, y eso no lo tiene cualquiera. O sea, ese punto de quiebre de tengo la idea, que las personas podemos tener ideas, pero de la teoría a la práctica hay un trecho enorme. Uno puede ir manejando por la calle y decir, uy, a este que se me tiró encima lo mataría. ¿Eso significa que lo vas a matar? No, porque hay un montón de inhibiciones y las dos potencias del alma, voluntad e inteligencia, están actuando para justamente frenar aquellos impulsos que naturalmente, por ser de la especie animal, los tenemos, que tiene que ver con la agresión. Justamente, la agresión etimológicamente no es violencia, es acción. Esa agresión o esa acción en potencia o bien potenciado lleva obviamente al acto de la violencia. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Yo creo que, porque encima una de las frases que viene después en el otro caso, ¿no? Pero se me viene justo a la mente es, a este me lo llevo como trofeo, ¿no? A este me lo llevo como trofeo, significa que el otro, para mí, es una conquista cuasi bélica que en realidad me da una suerte de galardón o una condecoración al llevarme el cadáver encima. Entonces, es muy grave, obviamente, es muy grave. Por lo tanto, violencia no es solamente física, hay un montón de categorías, y yo creo que uno de los puntos centrales es irse, que el hombre moderno, y posmoderno ni hablar, se ha ido más hacia la materia y ha dejado el mundo del más allá. El mundo del más allá justamente es lo que el padre Kentrich va a decir, no tiene conexión con el mundo del más allá, se atomiza, empieza a tener solamente contacto con la materia, ahí ingresa la tecnología y el consumo como uno de los puntos claves, se va separando de la noción del trascendental, que justamente es ama al prójimo como a ti mismo, es decir, está la noción del otro y yo, ¿no? Ya que somos a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, yo soy imagen y semejanza, el otro también. ¿Qué potestad yo tengo de infringir en el otro un acto violento cuando en realidad al hacerlo al otro me lo estoy haciendo a mí? Pero tengo que tener todo ese grado de conciencia que opere en el momento y no ser un animal impulsivo con respecto a los animales, no respecto a los animales, y no llevarme como trofeo a nadie. Y menos un acto de cobardía total a un niño indefenso de 4 años. ¿Qué estoy proyectando ahí yo? ¿No? Obviamente yo desconozco lo que le pasa a estas personas por la cabeza. Uno analiza y genera hipótesis. Bueno, ¿qué estoy proyectando yo en el otro? ¿Por qué yo, que soy un mayor en poderío físico, en cronología, etcétera, tengo que infringir este acto frente a un menor o alguien que tiene capacidades menores por una cuestión cronológica y madurez y de etapa evolutiva? ¿Qué estoy proyectando? ¿Cuál es la sombra que yo tengo ahí? ¿No? Las sombras justamente son todos esos impulsos negados que todos tenemos y que si no son bien trabajados van a aparecer en cualquier lado, van a manifestarse, van a expresarse. Y si uno es completamente ciego, no vidente de estas cosas, el primer chivo expiatorio que aparece es posible de mis actos violentos. Lo que estaba en potencia pasa al acto directamente, porque no hay una mediatización del pensamiento.
Es decir, el pensamiento, la idea aparece, se ejecuta el acto porque no aparece la razón, justamente no ingresa la razón, que es lo que nos diferencia de los animalitos, para poder decir, bueno, sí, la verdad que esta persona no me cae bien en el boliche porque, puntos suspensivos y las argumentaciones que cada uno tenga. Listo, pero no voy a hacer nada, voy a seguir con mis amigos bailando o lo que fuera que estén haciendo en el caso número 2, ¿no? Y así sucesivamente, creo que se puede ampliar muchísimo, pero si no me voy a ir me voy a ir muchísimo por las ramas. Yo creo que acá es una sociedad que está muy complicada, está con las expresiones de violencia a cada rato, porque hay una insatisfacción muy grande, hay poco trabajo personal, una abolición de Dios que justamente esos salvavidas que uno tiene para no caer en el hombre viejo, ¿no? En contraposición a lo que plantea el padre Kentrick de la construcción del hombre nuevo, el hombre nuevo que se guía desde el amor y no desde el odio, desde la bronca y desde la violencia, a partir de un pensamiento no mecanicista, sino orgánico, un pensamiento sano, pero es múltiple variable, ¿no? Son múltiples los puntos que van confluyendo para hacer estos análisis, donde, y traigo un punto más, Johann Galtung va a traer un triángulo de la violencia y va a hablar de 3 violencias. La violencia que es visible, justamente, la violencia es la violencia física, y después la violencia invisible, la violencia estructural y la violencia cultural. Esa va a ser esa subdivisión. Bueno, lo que puedo ver, ahí está, la violencia física, el puñetazo. Después está la invisible, la que está como la punta del iceberg, es lo que se ve, lo que está por debajo del nivel del mar. Bueno, la violencia cultural y la violencia de la estructura social, cómo se ha configurado esa estructura social. Pero son múltiples factores los que van influyendo a la vez para que, en este caso, tengamos estas 3 víctimas que, bueno, por los actos de estas personas hoy no están en el plano terrenal. No sé si respondí la pregunta.